Hola, soy Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo del diario La Nación. El Salvador vivió ayer una jornada política tensa, inédita desde que terminó la guerra civil en 1992. El presidente Bukele, quien presiona por la aprobación de un préstamo para seguridad, se dirigió a la Asamblea Legislativa acompañado por soldados y militares que inclusive ocuparon el recinto de ese poder. Para hablar de esta crisis institucional me acompaña la periodista Jimena Alfaro de la sección del Mundo, a quien primero quiero preguntarle, ¿cómo ha sido el inicio de esta administración de Nayib Bukele que gobierna desde junio del 2019? Bueno, Víctor, y a todos los que nos acompañan en Nación.com, muchas gracias. Este tema sin duda fue noticia y bastante polémico este 9 de febrero. Recordemos, para hablar de Nayib Bukele, hay que verlo como a través de una línea de tiempo. Recordemos que él empezó su administración el 1 de junio, ¿verdad?, del año 2019, del año pasado, y fue también muy polémico desde el inicio, principalmente por los tweets que enviaba justamente cuando comenzó su gobierno, enviando órdenes a los ministros de un tono bastante autoritario. Sin embargo, digamos, esto generó para algunas personas críticas porque decían que era una forma distinta y un modo que tal vez era diferente, ¿verdad?, a comparación con Salvador Sánchez Serén, que era más bien muy callado, por decirlo así, en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, Bukele utilizó una forma muy diferente, muy intensa, sobre todo a través de Twitter. Esto generó en muchas personas molestia, críticas, pero por otro lado, algunas personas que también buscaban acciones o pedían acciones de los gobernantes, pues para ellos generó como satisfacción en las personas y más bien le generó una reacción positiva. Entonces, este fue el inicio de Nayib Bukele, así como ordenaba a los funcionarios, qué sé yo, que construyeran algún puente, que arreglara alguna carretera. Eso fue muy común al inicio también despedía funcionarios públicos. Entonces, por medio de Twitter todo y por Facebook, medio de Twitter. sí. Fue un momento en el que muchos decían que la mesa o que el control justamente lo ejercía a través de esta red social. Y ahora, otro punto también importante, digamos, otro momento importante de Bukele ha sido la lucha justamente contra las pandillas, que cuando él comenzó su administración, las pandillas intensificaron, por decirlo así, la ofensiva, exactamente. Entonces, recordemos que El Salvador es parte del Triángulo Norte, que siempre ha estado pues muy expuesto a esta violencia y a la criminalidad, y entonces las pandillas lo que hicieron fue intensificar su ofensiva. El presidente Bukele lo que hizo fue también contrarrestar y no se dio en ningún momento a ninguna de las presiones que pues, los pandilleros estaban generando. Sin embargo, lo que sucedió pues domingo 9 de febrero, como usted mencionaba, eso es un hecho inédito. Y no sé, don Víctor, si usted nos puede comentar tal vez con más detalle qué fue lo que pasó este domingo y por qué, digamos, el presidente Bukele pues, tomó la decisión de militarizar el Congreso. Sí, el meollo del asunto está en que el presidente quiere que el Congreso le apruebe rápidamente una autorización para negociar, para terminar de negociar un préstamo de 109 millones de dólares que en principio ya le aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese paquete, ese préstamo sería para compra de equipos para la policía principalmente, también para el ejército, precisamente destinado a lo que él llama la tercera fase de una ofensiva contra las pandillas, que él ha logrado ciertamente poner a las pandillas contra la pared y es verdad que mes a mes ha venido disminuyendo la cantidad de homicidios en El Salvador, ¿verdad? Que llegó a tener una tasa hasta de 51 un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos momentos esa tasa ha disminuido bastante. Pero el punto es que él, un poco fiel a su estilo, él quiere que el Parlamento le apruebe esa autorización en su tiempo, como él lo quiere, ¿verdad? Entonces convocó al Congreso de urgencia el domingo
9 de febrero para que debatiera ese asunto. Fue una sesión extraordinaria. Fue ¿verdad? una sesión extraordinaria. Él se apoyó en el artículo 167 de la Constitución de El Salvador, que establece la potestad del Consejo de Ministros de convocar, digamos, excepcionalmente al Congreso. Pero quienes adversan al presidente, sus adversarios en el Congreso, dicen que en este caso no procede, porque el artículo a que refiere la Constitución es para situaciones de emergencia nacional. Por ejemplo, bueno, un fenómeno, un terremoto, unas inundaciones catastróficas, una amenaza de invasión al territorio nacional. Es decir, los que se lo ponen a esa convocatoria al presidente dicen que no está cumpliendo lo que la Constitución dice. Entonces, ahí estamos en presencia ya de un choque de interpretaciones y de un choque de poderes entre Nayib Bukele y el Congreso, la Asamblea Legislativa en El Salvador, donde el partido de Bukele está en franca minoría. El Congreso lo dominan dos partidos que fueron a los que Bukele derrotó en las elecciones del año pasado. Arena de derecha, que tiene la segunda bancada, y la primera fuerza parlamentaria la tiene el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces, ahí estamos ante un problema pues, de choque de poderes. Y ante esto el presidente decide ir el domingo al edificio parlamentario, hacerse acompañar por militares y soldados y convocar a sus seguidores para hacer presión ante los legisladores, ¿verdad? Incluso llama mucho la atención, por ejemplo, que él usa un lenguaje un poco, si se quiere, mesiánico para justificar. Y dice, bueno, por ejemplo, y lo tomé así textualmente, le he preguntado a Dios y Dios me dijo paciencia, paciencia, dice el presidente. Le dice que Dios le dijo que tuviera paciencia, que se esperara el 28 de febrero del 2021, cuando se realizan las próximas elecciones legislativas en El Salvador, y cuando Bukele espera tener una representación política más fuerte allí, y dice que Dios le dijo, todos esos sinvergüenzas van a salir. Entonces, bueno, eso ya un poco define el tono del presidente frente a esta crisis. Exacto, ¿no? Y además claro, fue un hecho completamente inédito lo que sucedió este domingo. Como bien, bueno, estuvimos revisando hoy informaciones justamente de El Salvador y lo marcan como algo completamente inédito, que se haga incluso una sesión extraordinaria un domingo, que eso fue, las tensiones en realidad empezaron desde el viernes, ¿verdad? Que fue cuando él convoca y empieza a presionar a los diputados a que vayan a sesionar. Y peor aún, el presidente no solamente las tropas que él envía ocupan el recinto parlamentario y los alrededores, sino que además le da un ultimátum al Poder Legislativo. Entonces estamos ante un caso del Poder Ejecutivo dándole un ultimátum a un poder autónomo de la República como es el Congreso. Ahora, Jimena, es importante también para quienes nos siguen en nación.com que por favor nos expliques en qué consiste este plan de control territorial que el presidente quiere precisamente impulsar con ese préstamo de 109 millones de dólares. Bueno, esta es justamente la iniciativa con la que el presidente pues, ha intentado bajar la ofensiva que tienen las pandillas en El Salvador. Entonces, tenemos un desglose de más o menos lo que él pretendía, por decirlo así, financiar con estos 109 millones de dólares, que es lo que corresponde al desembolso de este préstamo. Entonces, se reparte así, 64,2 millones para comprar equipos como patrullas, helicópteros, incluso hasta un buque, o sea que eso es algo, ¿verdad? Y luego también 25,8 millones de dólares para comprar cámaras y equipo de videovigilancia. Y el resto del dinero es para administración, imprevistos y comisiones. Los diputados inicialmente rechazaron conceder este préstamo y a partir de ahí viene la molestia de Bukele, ¿verdad? Y ejercer presión para que ellos pues puedan aprobarlo, y justamente les dio una semana porque en realidad las tensiones todavía se mantienen, ¿verdad? No fue que acabaron este domingo. No, la situación, el impasse, el clima de enfrentamiento se mantiene como efectivamente lo está señalando. Y una de las cosas también características, Víctor, y como usted lo mencionaba, fue que vimos al presidente Bukele en las afueras del Congreso dando un discurso
Y fue ese momento de la oración y esas cosas que tampoco pues se habían visto. ¿Por qué también es tan representativo que él convocara a las personas fuera del Congreso? Bueno, mire, el que un presidente, un gobernante mueva las masas no es nada original por parte de Bukele. No es nada original en la historia de América Latina, ni siquiera del mundo. Pero claro, eso no quiere decir, por supuesto, que no sea grave, al contrario, es muy grave. Si nos vamos un poco hacia atrás de la historia, pues bueno, recordemos que Mussolini en su momento, mientras buscaba el poder y luego lo consolidaba, movilizaba sus huestes para presionar a sus opositores y lograr sus objetivos. Hitler hizo lo mismo. Daniel Ortega en muchas ocasiones ha movilizado a sus seguidores para presionar. En Cuba se hace, o sea, no estamos ante ninguna novedad en este caso, lo cual no quita la gravedad, porque por otro lado, en la historia, por ejemplo, particularmente de América Latina, tiene muchos ejemplos de un poder interfiriendo en el otro. Por ejemplo, a principios de los años 90, Alberto Fujimori, que había llegado elegido democráticamente en Perú, después resuelve que el Congreso no le servía y de golpe y plumazo lo disuelve y además decapita, en términos entre comillas, el Poder Judicial y luego monta una dictadura allí, luego llama a elecciones, o sea, acomoda la situación a como él la quería. Bukele, en este caso, yo no sé si irá a llegar tan allá, pero evidentemente está presionando por la fuerza a la Asamblea Legislativa y lo que es muy grave, dándole un ultimátum, lo cual en la historia de El Salvador, que ha sido una historia política muy accidentada, es alarmante una situación de estas porque no sabemos cuáles van a ser las intenciones finales del presidente. Es alarmante y también puede implicar un retroceso, ¿verdad? Dentro de su historia. Naturalmente, porque después de que se firman los acuerdos de Chapultepec, que ponen fin a la guerra civil de El Salvador en 1992, El Salvador ha venido caminando muy bien en cuanto a lo que es elecciones limpias, libertad de expresión, respeto a los medios de comunicación, libre juego político en el Congreso y en el Ejecutivo, pero ahora nos encontramos en una situación de un presidente que quiere que la Asamblea le apruebe en su tiempo, como él lo quiere, una iniciativa, y ya ahí esto sí es realmente razón de alarma. Claro. Ahora, también hay un asunto, Jimmy, que sería bueno que nos hablaras, de las reacciones que ha habido también fuera de El Salvador ante esta inédita situación. Claro, porque un hecho como este, pues obviamente genera preocupación al interno, pero también una respuesta, digamos, por decirlo así, de inquietud a lo externo. Bueno, en el caso de Costa Rica fue a nivel centroamericano, sino creo que el único, bueno, creo que Guatemala también, pero el único que sí llamó a que se respetara el orden de la institucionalidad del país. Alejandro Gianmattei, el nuevo presidente de Guatemala, dijo que apoyaba a Bukele, pero también pidió que se mantuviera el orden. La Unión Europea mostró también su preocupación y también organizaciones como Amnistía Internacional, que llamaron a que se respetara este orden y pues que la situación es alarmante, ¿verdad? Y que obviamente van a continuar siguiendo la situación. Bueno, Jimena, pues muchas gracias por las explicaciones que nos has dado. Lógicamente en nación.com vamos a seguir muy atentos al desarrollo de los hechos en El Salvador. Muchas gracias.